A los que ya se han conectado, buenas noches o buenas tardes. Eh, Vamos a esperar unos minutitos para empezar. Bueno, la intención nuestra de la editorial Patris, como ustedes saben, ya se publicó la primera parte de la Epístola Perlonga, que va a tener 2 tomos. El segundo tomo ya pronto va a salir, en la próxima semana. Y nosotros quisimos no hacer un lanzamiento, sino que hacer un pequeño taller, porque es tan buena esta edición. Esta edición la hicieron dos profesores alemanes, el profesor Gerwin y el profesor Söding. Uno es profesor de teología y el otro es profesor de filosofía. Y ellos libremente y con mucho trabajo decidieron hacer una edición histórica crítica de la Epístola Perlonga, y es una edición tan bien hecha, que tiene tantos detalles importantes, que nosotros vimos la posibilidad de mejor hacer un pequeño taller para aprovechar y valorar esta obra que es realmente extraordinaria. Y por eso vamos a hacer este taller con Ignacio Serrano. Va a tener 3 sesiones. La primera sesión es más bien introductoria, y en el caso mío es toda la parte, el contexto histórico y qué es lo que significa una edición histórico-crítica, en qué hay que fijarse, qué es lo más importante, y después Ignacio nos va a introducir más en la parte temática. Pero nuestra intención, como les decía, era fundamentalmente el aprovechar eh, esta edición, que realmente es muy, muy buena. Ahí les vamos a ir explicando, pero yo creo que es la primera obra del padre Kentenich que es tratada con tanto detalle y con tanta profundidad. Es la primera edición crítica de una obra del padre Kentenich. Así que eso fue lo que nos motivó, digamos, a hacer este taller. Bueno, yo comienzo. Después todas las preguntas que tengan las dejamos para el final mejor, pero el que quiera hacer preguntas, ningún problema. Ahí ven, ¿cierto? Sí. Eh, Estoy tratando de empezar el... Sí se ve, pero no está en modo presentación, padre. Ahí está Sí, es abajito. que no sé por qué no me deja... Ahí, espérate. Ahí. Ahí Ahí está en sí. modo presentación, ¿no? Ya, Sí, perfecto. perfecto. Ya. Entonces, el contexto histórico. Como ustedes saben, la Epístola Perlonga fue escrita en mayo, junio y julio de 1949. Em, yo quería empezar con esta imagen de Picasso, porque es muy interesante que el año 1949 fue la primera paloma que pintó Picasso, porque se lo pidieron en un Congreso Mundial de la Paz que hubo en 1949. Y esta famosa paloma, que después se hizo famosa por todos lados, fue realmente para este Congreso Mundial de la Paz de 1949. Entonces, en ese año nace y surge esta epístola perlonga. El año 1949, todo el año
estuvo el padre Kentenich en Latinoamérica, pero más exactamente entre Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Es interesante, desde el 7 de septiembre de 1948 hasta el 19 de enero de 1950, el padre Kentenich estuvo en estos 4 países, o sea, más de un año. Es bien impactante cuando uno lo toma así, estuvo más de un año solamente en estos 4 países, sin pisar Europa. Es muy interesante en ese sentido el libro Huellas de un padre, del padre Esteban Uriburu, que es un libro que no se ha vuelto a editar, pero que ahí él cuenta todos los viajes que el padre Kentenich hizo a Latinoamérica. Un libro muy, muy bueno, muy exacto. Después yo pongo ahí Alemania en el Concierto de las Naciones. En ese año 1949, el padre Kentenich en estos 4 países dio muchas charlas sobre la guerra, sobre Dachau y sobre el lugar de Alemania en el Concierto Nuevo de las Naciones. Fue un tema que él repitió en varios lugares. En Chile, de todas maneras, la Universidad de Valparaíso, en Santiago, es bien interesante eso. Y también hizo muchos retiros a sacerdotes, retiro a los palotinos, retiro a sacerdotes diocesanos, a padres de la Sagrada Familia, a las hermanas de María, hermanos maristas. Hizo muchos retiros que a veces duraban hasta 4 semanas. Además, ese año 49, el padre Kentenich dictó, porque él dictaba, ¿ah? Esa era la forma que él tenía. Dictó 3 grandes obras que son muy importantes. El informe de América, que el informe de América es, digamos, un informe que él escribe. Él hizo un largo viaje a Estados Unidos, que estuvo varios meses. Y después, estando acá en Chile, él quiso escribir como un informe de ese viaje. Es un informe que tiene como 200 páginas o más, que es muy interesante también. La Epístola Perlonga y la Carta de Octubre de 1949. La Carta de Octubre de 1949 es muy importante porque en el fondo es como su concepción de la historia. ¿Ah? Son 3 obras que él escribió aquí en Latinoamérica y que hay que mirarlas también en su conjunto, que son muy importantes. Además, puso las primeras piedras de varios santuarios, en Santa Cruz en Chile, en Bellavista en Santiago, en Nueva Alvesia, también en Argentina. Aquí puse yo para tener claro también el contexto a 1949. A veces nosotros hablamos del padre Kentenich como si viniera, no sé, de otro planeta, pero la realidad política de nuestros países era bastante concreta. En el caso de Brasil, el presidente era Gaspar Dutra, el presidente de Uruguay era Luis Batlle, de Argentina era Juan Domingo Perón, que fue bastante importante y marcó mucho hasta el día de hoy, y en Chile el presidente era Gabriel González Videla. Para los chilenos, el año 49 fue el famoso estallido de la Chaucha, que se ha comparado mucho con el estallido que hubo acá en Chile el año 2019, porque fue también un estallido que surgió porque se subió el precio de los autobuses, de las micros. Bueno, aquí yo lo digo así en forma bastante rápida, digamos, pero este es el año 1949. Para mí lo más importante que fue un año en que el padre Kentenich estuvo completamente en Latinoamérica, conociendo su realidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos 2 profesores? Gerving y Söding hacen una edición crítica de la Epístola Perlonga. Aquí yo quise poner una página de una de los originales de la Epístola Perlonga para que ustedes vean cómo, que es muy parecido al acta de fundación. El padre Kentenich escribía corrigiendo, pensando, como en movimiento, como es la vida. ¿Ah? Va subrayando, va cambiando palabras, va agregando cosas. Esa era su forma de hacer una obra. ¿Ah? Y esto comienza, como les digo, en el acta de fundación. Si ustedes van a Schoenstatt y ven los originales de la acta de fundación, es muy parecido a esta página. ¿Ah? Para que vean ustedes un poco cómo él trabajaba. ¿Ah? Era una persona que estaba en proceso, pensando. ¿Qué es lo que es una edición crítica? En este caso, la edición crítica de la Epístola Perlonga. En primer lugar, estos 2 profesores se dedicaron a determinar el texto original.
porque descubrieron que habían varios textos y no todos eran iguales. Entonces ellos mismos determinaron que el texto original era la carta que envió el padre al obispo titular de Trier, de Treveris, que era Rudolf Bornewasser. Entonces, la carta que está en los archivos de Treveris es el texto original, porque hay varios textos que el padre Kentenich envió, por ejemplo, envió a las Hermanas de María, envió a la que se llamaba la Mesa Redonda del Rey Arturo, a los que trabajaban con él, al padre Menningen, y en muchas de esas ediciones, en la original siempre comienza con una carta al obispo. Son 5 entregas y en cada entrega hay una carta al obispo. Y por ejemplo, en los otros textos no están esas cartas. Y a veces hay algunas palabras que no están. Entonces, lo primero que se hace en una edición crítica, histórico-crítica, es determinar el original. Y esto fue lo que ellos determinaron. Lo segundo es hacer un nuevo índice de contenidos, porque en realidad no había un índice de contenidos. El padre Kentenich fue entregando 5 entregas distintas sin un índice. Entonces eso hacía la lectura del texto original mucho más difícil. Entonces yo les diría a ustedes que lo primero que tienen que ver cuando compren el libro, espero que lo compren, es el índice, que es muy bueno, el índice de los contenidos. Tercero, para una edición crítica son fundamentales los pies de página. Y en esta edición crítica uno tiene que ir leyendo cada pie de página, porque ahí después les voy a dar un ejemplo, ¿ah? Porque ahí estos autores hicieron un trabajo extraordinario de descubrir de dónde venían, porque muchas de las citas que el padre Kentenich hace en la Epístola Perlonga, él no pone de dónde son. Simplemente pone, por ejemplo, San Ignacio decía, punto, pum. Pero ¿de dónde venía eso? O muchas citas en latín, ¿de dónde vienen? Entonces aquí hay un trabajo inmenso que va poniendo, esto viene de esto, de este lugar, de este libro, de esta persona, por eso lo puso el padre Kentenich, e incluso hay correcciones, que ahí yo les voy a mostrar un pie de página que es bien interesante. Después hay que fijarse en la bibliografía secundaria, porque el padre Kentenich muchas citas las sacó de libros, que él no pone ahí qué libros eran, pero que estos profesores se dedicaron a investigar y descubrir cuáles eran los libros, y ahí yo les voy a hablar de 3 libros fundamentales que se basó el padre Kentenich. Bueno, y todas las fuentes de las citas del padre Kentenich. Estos 5 momentos son bien importantes. Cuando ustedes lean la Epístola Perlonga hay que leerla, como les digo, con los pies de página, de manera de comprenderlo mucho mejor. Y eso nos ayuda a entender bien la Epístola Perlonga. Aquí les saco un ejemplo. El ejemplo, pie de página 259, después cuando lo tengan, véanlo. Y saqué este ejemplo porque es una frase que el padre Kentenich repite mucho. La repite desde el año 1923 en muchos de sus escritos y en muchas de sus charlas. Es una sentencia en latín que dice que todo reino se mantiene con los mismos medios con los que fue fundado. Quizás una frase que ustedes han escuchado. Y el padre Kentenich se lo atribuye a Salustio, pero en realidad es de Tito Livio, que era historiador. Y en realidad no es tan exacta la frase que el padre Kentenich dice en latín, sino que en esa cita, 259, está de dónde viene. Esto es solo un ejemplo, pero es bien interesante porque ustedes, si se van fijando en los pies de página, hay muchos ejemplos como este. Y esto es una verdadera edición histórico-crítica, ¿eh? Cuando uno es capaz de determinar estos puntos. Saqué un ejemplo nomás que es conocido, pero podrían ser muchos más. Tito Livio y Salustio. Ahí están. Después quiero tomar a 3 autores que son fundamentales en la Epístola Perlonga, que son los más citados, y no solamente citados, sino que para el padre Kentenich fueron muy importantes. El primero es Michael Müller. Este libro, Frohe Gottesliebe, es un libro que fue editado por primera vez en 1933 y que lo marcó al padre Kentenich porque ahí está
toda la espiritualidad de San Francisco de Sales. El padre Kentenich incorporó mucho. Y aquí yo saco el ejemplo que en el año 1934 está el famoso retiro del padre Kentenich, Fuentes de la Alegría. Y ahí él se basa en este libro, en el fondo. O sea, de ahí saca muchas cosas. Porque eso era lo genial del padre Kentenich, que él sacaba cosas y como que las cambiaba o era muy creativo en eso. Él no ponía mucho de dónde venían, eso lo hemos ido descubriendo ahora, pero, pero es muy interesante cómo él va tomando cosas desde los Señora Mía para adelante y esas cosas las va transformando y convirtiendo en algo nuevo. ¿Ah? Y este libro, que significa la alegría del amor de Dios, va a ser un libro clave en toda la vida del padre Kentenich. Y fíjense ustedes bien todas las veces que he citado, sobre todo cuando se habla de San Francisco de Sales. ¿Ah? Ahí he citado este libro frecuentemente en la Epístola Perlonga y, como les digo, en el Retiro Fuentes de la Alegría aún más. Segundo libro. Este segundo libro es de Adolphe Tanqueray, un sacerdote francés. Y esto es interesante porque este libro, Compendio de Teología Ascética y Mística, es un libro que estaba en todos los seminarios. Era como un libro clásico de los seminarios para estudiar teología espiritual. ¿Ah? Entonces tiene muchas citas de San Ignacio, de padres de la Iglesia. Es un libro que tiene 800 páginas. Es como un manual. Bueno, este libro seguramente lo tenían acá en Chile porque sobre todo lo cita en la primera entrega, muchas citas de San Ignacio, eh, esto viene de este libro y de este compendio de teología ascética y mística que era muy conocido, como les digo, a nivel internacional. Se ocupaba mucho en todos los seminarios para aprender sobre oración, espiritualidad. De ahí viene. También es importante tenerlo presente. Y el tercer libro es de Anton Schutz. Todo lo que tiene que ver con la concepción de historia del padre Kentenich, el libro es Dios en la historia. Este es un autor alemán húngaro. En Hungría había muchos alemanes, pero él escribía en alemán y escribió este libro que en esa época fue bien famoso. Y el padre Kentenich tiene varias citas en la Epístola Perlonga de este libro que son citas textuales. Por ejemplo, sobre todo en la cuarta y quinta entrega, en las últimas dos entregas donde el padre Kentenich habla más de los signos de los tiempos, de la cultura, ahí él se basa en este libro de Anton Schutz. Y también lo utiliza mucho en lo que yo les decía anteriormente, en la carta de octubre de 1949. También se basa mucho en este autor. Este autor era católico y él estudió en los Escolapios en Hungría. Es muy interesante su historia. No la vamos a ver ahora, pero es bien interesante. Eh, por ejemplo, en la Epístola Perlonga, en la cuarta y quinta entrega, el padre va repitiendo una frase, que Dios habla con garras como garras de león. O sea, que Dios habla tan fuerte en la historia. Y eso lo toma aquí de Anton Schutz. Entonces, para leer la Epístola Perlonga, estos tres autores son bastante importantes. ¿Ah? O sea, hay muchas citas de ellos y sin duda que el padre Kentenich se basó un poco con ideas que ellos tenían. Ahora, la carta, la Epístola Perlonga, está dirigida a Rudolf Bornebuser. Aquí está Rudolf Bornebuser. Él nació en 1866 y muere el 20 de diciembre de 1951. Esto es importante porque en el fondo le llega a él la carta, pero ya la segunda visitación es con el siguiente obispo titular, que es el obispo Beer. Pero este fue el obispo que mandó a Stein, este fue el obispo que recibió, digamos, oficialmente la Epístola Perlonga. Está dirigida a él, a Rudolf Bornebuser. Y la Epístola Perlonga es la respuesta al informe del obispo Stein. Aquí está el obispo Stein,
que después fue obispo titular de Treveris. Él fue el que hizo la visitación. Después de la visitación, la última semana de febrero del 49, él escribe un informe que le llega al padre Kentenich en mayo. Pero antes de ese informe, el padre Kentenich empieza a recibir distintos informes de las hermanas y un largo informe del padre Menningen. Entonces el padre Kentenich ya estaba bastante informado de lo que había sucedido, de lo bueno y lo malo de esta visitación. Ya tenía mucha información el padre Kentenich. Además, él le escribe 14 cartas a Stein antes de escribirle la epístola Berlonga. O sea, uno podría decir que hay una epístola Berlonga anterior, que son bien interesantes también y que también han salido en estos libros que se han ido editando de la editorial Patris. Entonces, la epístola Berlonga es una respuesta a este informe de Stein. Y es una respuesta a este informe más esos informes que fue recibiendo el padre Kentenich. Y ahí él dijo, yo tengo que responder a esto. ¿Cuáles son? Es importante el proemio. El proemio es el inicio del informe de Stein. Es en realidad positivo. Él dice, el problema de Schoenstatt no es dogmático doctrinario, sino que pedagógico práctico. Sus contenidos son teológicamente y eclesialmente ortodoxos. Esa es la primera afirmación de Stein. Y después vienen 6 críticas. 6 críticas que son bastante, que para el padre Kentenich fueron bastante fuertes y que marcaron, diría yo, la epístola Berlonga y que además marcó la segunda visitación. La primera crítica de Stein es el vínculo que tenían las hermanas a la fascinante personalidad del fundador, que a ellas les quitaba libertad interior. Este tema de la fascinante personalidad del fundador va a acompañar durante todo el tiempo la visitación, la segunda visitación. Va a ser un tema recurrente, un tema bastante importante, y bueno, ahí viene todo el tema de las causas segundas. Ahí ustedes se pueden meter en ese tema que va a hablar más adelante Ignacio Serrano. Segunda gran crítica, el obispo Stein habla de una filialidad primitiva y enferma de algunas personas, y él lo ve en los actos filiales. Y por eso que una gran parte de la epístola Berlonga tiene como tema, y después lo vamos a desarrollar nosotros con más profundidad, el tema de ser niño ante Dios. Es uno de los grandes temas de la epístola Berlonga. ¿Y por qué? Por esta crítica que le hace Stein de la filialidad primitiva y enferma. Y no solamente es un gran tema, sino que al final, porque la epístola Berlonga tiene 2 actos religiosos. El 31 de mayo del 49, cuando el padre Kentenich pone la primera parte, la primera entrega, la pone sobre el altar de Bellavista, y el 20 de agosto de 1949, cuando el padre Kentenich corona en Santa María, Brasil, a la Virgen María como reina de la filialidad heroica. ¿Y por qué? Por esto. Tercera crítica, peligro de una masificación de alto grado. Eso Stein lo une a que, bueno, todas siguen al padre Kentenich, que todas, digamos, no son libres, que hay una cierta masificación, y lo que dice el padre Kentenich es norma última. Cuarto crítica es la privacidad o cohesión interna. El padre Kentenich, para él era muy importante que las comunidades religiosas tuvieran un mundo propio, privado, porque era muy común de que muchas cosas internas de muchas comunidades salieran hacia afuera. Hay que decir que el padre Kentenich hizo cientos de retiros a sacerdotes y consagradas. O sea, era un experto en este tema. O sea, el padre Kentenich, si algo hizo en su vida, fueron retiros de sacerdotes y de comunidades religiosas femeninas. Entonces este tema para él era importante. Y este tema no lo entendió Stein.
Él lo entendió al revés, lo entendió como que no le querían decir la verdad, de que escondían cosas. Quinto, el principio paterno. Y sobre todo, Stein lo pone que hay un padre Kentenich antes de 1942 y un padre después de 1942. O sea, después del 20 de enero de 1942. Un padre Kentenich antes, donde él nunca se puso en el centro, y un padre Kentenich después, donde él se puso en el centro. Eso lo pone él en una de las críticas. Y sexto, aunque no tanto, la terminología de Schoenstatt, que después, diría yo, en la segunda visitación va a ser más importante que en esta primera visitación. Yo creo que Stein, en ese sentido, entendía mejor la terminología de Schoenstatt que el padre Trump. Entonces, de alguna manera, estos 6 puntos están en la epístola Perlonga. El padre Kentenich le dedica tiempo, más a unos que a otros, pero le dedica tiempo, porque en el fondo estas eran las críticas que más le llegaron a él y las críticas como más profundas. Aunque para Stein eran críticas pedagógicas, prácticas, pero era más que eso en el fondo. Bueno, aquí les contaba yo que en Santa María el padre Kentenich, el 20 de agosto de 1949, corona a la Virgen con el título de Reina de la Filialidad Heroica. Y para mí, aquí culmina esta obra del padre Kentenich, estas 5 entregas. Culmina con esta coronación de la Virgen porque es uno de los temas fundamentales de la epístola Perlonga. A mí me gusta mucho el final de la epístola Perlonga. Eh, la última entrega está firmada el 31 de julio de 1949 en Londrina, Brasil. Y la última palabra de esta obra es continuará. Y es genial. O sea, para el padre Kentenich esto no estaba cerrado. A pesar de las 200 páginas que escribió, esto estaba abierto. Esto tiene que continuar. La discusión tiene que continuar. Eh, y eso lo refleja muy bien a él. Cuando él habla de que nuestra pedagogía es pedagogía de movimiento, es pedagogía de procesos de vida, es una pedagogía que se va desarrollando con el tiempo, este continuará, es muy consecuente con eso. Y de alguna manera nos incluye a todos nosotros. Esto continúa. Esto no es algo que se acabó, perfecto, entregado, listo. No, continuará. Y creo que es bueno eso porque no podemos mirar aisladamente la epístola Perlonga. Esto complica más todavía la lectura, pero me parece importante mirarla en varios contextos. Como les decía, lo que viene después, que esta carta del año 49, lo que hizo antes con este informe de Estados Unidos de América, diría yo, con todo lo que hizo el año 51 y etcétera. ¿Ah? Continuará. Yo creo que es un buen final para esta carta, un muy bonito final. Y como les digo, después de esta obra está la Carta de Octubre de 1949, un libro donde el padre Kentenich desarrolla su concepción de la historia y de los cambios culturales. Su tesis central consiste en que nos encontramos en un cambio de época en donde la imagen del hombre, de Dios y de la sociedad se van transformando simultáneamente. Es una obra sumamente interesante, la Carta de Octubre de 1949, y creo que es buena mirarla también en esta perspectiva de la epístola Perlonga. Bueno, ahí era un poco lo que yo les quería decir. Quiero volver a valorar la tarea que hicieron estos dos alemanes, el profesor Gerwin y el profesor Söder, y volver a motivarlo a ustedes cuando vayan leyendo, vayan fijándose muy bien en los pies de página, también muy bien en la introducción. Hay una larga introducción a la carta que es muy buena, que es muy interesante. Y la gracia de esta edición histórico-crítica es eso, que tiene todo este aparato, digamos, extraordinario de ver las citas, de ver las fuentes, de corregir cosas. Es realmente una obra muy, muy buena. Así que les recomiendo que la lean con mucho detalle. Entonces voy a dejar a Ignacio y después al final podemos hacer preguntas. Muchas gracias, padre. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende cuando vean esto, a todos. Es una alegría.
poder estar aquí. Yo voy a ser más fome que lo que hizo el padre Pato. Yo no tengo una presentación. Quiero que sea esto más una conversación, que podamos conversar sobre este texto de la Epístola Perlonga, que me ha tocado a mí además revisar las versiones en español de cada uno de los tomos. Entonces yo creo que también esa es la razón que estoy aquí. Me gustaría que podamos mirar la Epístola Perlonga como un espejo. Yo lo invito a usar esa metáfora. Es un espejo de Schoenstatt, donde podemos ver que se observa ahí nuestro movimiento de Schoenstatt. La Epístola Perlonga no es solo, que también lo es, un documento histórico que tiene un contexto y que hay que entender el contexto, que es lo que nos ha explicado el padre Patricio, sino que también podríamos decir es un acto fundacional de Schoenstatt que conviene mirar no solo el contexto, sino también el texto. Entender qué es lo que está pasando en este texto de la Epístola Perlonga. En él, el padre Kentenich hace la tarea de observar la iglesia alemana y observar al mismo tiempo Schoenstatt. Observar la iglesia alemana en su tiempo y al mismo tiempo es una oportunidad que él tiene para mirar su fundación. Ahora, hay que decir que este texto es un trabajo en progreso, porque él está mirando su fundación, está mirando nuestro movimiento, Schoenstatt, pero también él va descubriendo probablemente la identidad carismática de su propio movimiento, ¿no? En ese sentido, me gustaría que miráramos este texto como un espejo y que es más relevante para nosotros, los schoenstattianos, que lo que puede ser para la iglesia misma, ¿no? Durante mucho tiempo se decía, y uno lo escuchaba cuando uno tenía formación, la iglesia no ha comprendido a Schoenstatt. Ahora la Iglesia con el Concilio Vaticano empieza a comprender a Schoenstatt. Juan Pablo II parece comprender a Schoenstatt. Benedicto, Francisco, y hoy día lo podríamos decir del Papa León, pero a mí no me interesa tanto esa perspectiva, es decir, no mirarlo como la Iglesia no entiende nuestra riqueza, cómo la Iglesia no capta lo que el Padre dijo, sino que más bien miremos nosotros como schoenstattianos un documento que para nosotros es relevante. De hecho, este texto, como decía el padre Pato, es una edición crítica y tiene tres fuentes, tres textos mecanografiados. Y los alemanes le pusieron número, ¿no? El texto T por Treveris, que es el texto que se guarda en la vicaría episcopal de la diócesis de Treveris, donde era Monseñor Stein. El texto B corta, que es el texto que está en el Vaticano, porque este texto fue enviado al Vaticano, a la Congregación para la Fe. Ahí hay otro texto. Y hay un texto H. El texto H es el que está en el archivo de las hermanas. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque ese texto H, llevaba de alguna forma explícitamente el destinatario y dice para los círculos y la mesa redonda, für Kreise und Runde. Me gustaría que nosotros miráramos la epístola Perlonga como ese texto H, es decir, ese texto que está dirigido hacia nosotros. Y que nos atrevamos incluso a mirar cómo está observando Schoenstatt, cómo está observando el padre el movimiento, e incluso sin miedo a descubrir que también hay, para el padre que entra, hay puntos ciegos. Cuando uno maneja, ¿no? En el espejo retrovisor hay muchas veces que uno no ve los autos, uno no ve de alguna forma lo que está pasando. Bueno, en este texto también para el padre Kentenich hay puntos ciegos. Da la impresión muchas veces que el padre Kentenich no dimensionaría lo que estaba de alguna manera escribiendo y nosotros también podríamos ahí generar ahí una crítica respecto de ese texto. Entonces, lo primero, yo los invito, cuando lean el texto, ¿qué nos dice a nosotros los schoenstattianos? Más que qué le dice a la iglesia, y mirar el texto entonces como un espejo. Hay que decir también, en segundo lugar, que es un texto, perdónenme la expresión un poco provocativa que voy a decir, condenado al fracaso.
y yo creo que no hay miedo de alguna manera a reconocer esto. Es decir, es un texto que uno podría decir comunicativamente condenado al fracaso, porque comunicativamente era muy poco probable que este texto tuviera una recepción, una buena recepción en la iglesia alemana, en Stein, en Bornewasser, más adelante en el Vaticano, donde Trump, es decir, no nos preocupemos de que de alguna forma, este estudio de alguna manera estaba condenado al fracaso. Y no importa eso. Para el Tatiano no importa. Y vamos a ver que va a tener además, no solo uno lo puede leer como un texto que va a estar condenado, sino que sabemos que tuvo, entre comillas, un estrepitoso fracaso, es decir, que lleva al exilio del padre. ¿Por qué este texto tenía de alguna forma, lo digo así, ¿no? Esa improbabilidad comunicativa? Porque aquí nos vamos a enfrentar a dos hombres que parten de supuestos muy diferentes. Stein y Kentrich. Stein, de alguna forma, le preocupa a él, podríamos decir así, una semántica de corrección pastoral, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es permitido, qué no parece ser permitido, qué es prudente, qué es imprudente. Pero Kentrich en realidad parece preocuparle otra cosa, le parece más bien preocuparle una semántica, podríamos decir, de la espiritualidad, qué es lo propiamente católico, qué no es lo propiamente católico, qué es de alguna forma lo que es una respuesta al tiempo y qué es lo que no responde al tiempo y parece más bien representar lo negativo del tiempo. Hablan entonces de alguna manera, los dos están hablando obviamente en alemán, pero parecen hablar en distintos idiomas. A mí no me convence, lo podemos discutir, que aquí hay una pugna entre la iglesia preconciliar y la iglesia postconciliar que de alguna forma anuncia el Padre, como muchas veces se ha dicho también de este texto. Muchísimo no me convence que aquí hay una disputa entre buenos y malos. Obviamente no hay aquí una disputa entre buenos y malos. Ni siquiera, y esto es más discutido todavía, y que lo podría haber discutido también con el mismo Padre Pato, que es una confrontación entre institución y carisma, que también uno podría decir, mire, lo que pasa es que aquí se confrontó la institución jerárquica de la iglesia y el carisma, de algún modo, de Kentrich. Más bien yo diría, aunque esto voy a tener que, lo podemos discutir, ¿no? Que aquí lo que se confronta es más bien un Stein práctico, con preocupación por las formas de gobernanza dentro de la iglesia, por preocupación por el estilo comunitario que se está generando, por las dependencias afectivas que se están produciendo. Es decir, a mí me parece que en esta disputa, más bien el que tiene el lado, el carisma pastoral, es Stein. Por el contrario, lo que quiere, como está mirando Kentrich, a él le interesa más bien el ámbito de los principios. Le interesa más bien lo mucho que se está jugando en esta discusión. Le interesa más bien un catolicismo originario. Volver a retrotraer ese catolicismo originario o catolicismo de la tradición que parece empezar a contaminarse o empezar a desaparecer. Además, la discusión está condenada al fracaso de alguna forma porque mientras uno habla desde su puesto de obispo, de alguna forma velando por lo que está pasando por la disciplina y la pastoral de un nuevo movimiento, Kentrich quiere hablar él desde la denuncia, desde la crítica. Y eso es muy problemático, porque en la misma carta que escribe entonces el padre, él de alguna forma en ese gesto parece estar reafirmando justamente la crítica. Uno cuando lee la epístola perlonga, uno dice, como que uno le dan ganas de decir, ¿no? Ya está bien, querido padre José, ya el asunto está claro, esto te va a traer más problemas. Justamente si te están de alguna manera preocupados por la potencia, la autoridad que tú tienes con la comunidad, esto más bien termina acentuando justamente eso. Entonces,
en esta defensa, no podríamos decir que en ese mismo gesto, podríamos decir, el padre de alguna forma empieza también a escribir de alguna manera su propia condena. El gesto de alguna forma confirma lo que están señalando las autoridades. Pero en tercer lugar, entonces, me gustaría ver que veamos, que lean la epístola como un espejo, como un lugar donde se observa Schoenstatt, que demos cuenta y sin ningún problema en decir claramente esto además era un acto comunicativo que iba a estar de alguna forma destinado a no ser entendido, no hay ningún problema. Pero además, en tercer lugar, y creo que es lo más relevante, y es sobre lo que nosotros vamos a volver no en esta sesión, sino que en las sesiones que continúan, es decir, ¿qué está en juego en la epístola Perlonga? A mí me parece que en esta carta, en este estudio, en realidad no es una carta propiamente tal, es un estudio. En este estudio se juega algo tremendamente relevante para la fe, para el catolicismo, para nuestra religión. Y lo voy a yo creo que es importante entenderlo así. En la religión no hay forma de que nosotros nos comuniquemos directamente con Dios, ¿no? Dios es siempre trascendente, es inefable, es inaprensible, es siempre de alguna forma infinito para nosotros que somos finitos. No podemos nosotros alcanzar de ningún modo, ni a través del conocimiento, ni mucho menos a través de la presencia a Dios. La religión siempre necesita, para alcanzar a Dios, de alguna manera, mediadores. Personas, palabras, gestos, oraciones. La mediación es un concepto fundamental dentro de la religión y que va a aparecer en la médula, a mi modo de entender, podemos discutir y alguien puede leer la epístola Perlonga en otra frecuencia, ¿no? Pero a mi modo de entender, aquí está algo, un código de alguna forma clave para entender la epístola Perlonga. Se necesitan entonces mediaciones, de alguna forma, para acortar la distancia entre lo trascendente y lo humano, o la criatura, o la creación, entre lo trascendente y lo inmanente, lo que nosotros de alguna forma podemos ver. Quien originariamente, podríamos decir así, quien plenamente logró unir lo humano con lo divino fue Cristo, ¿no? Cristo es el único mediador, Cristo es el mediador principal, y eso probablemente lo sabemos, ¿no? De nuestro catecismo. Cristo es la forma de mediación. Pero además de Cristo como forma de mediación, la Iglesia también visibiliza esa capacidad de mediación. El sacerdocio, los sacramentos y la misma mediación son como canales que nos conectan con la divinidad. Este es un tema bien complejo para el que yo no estoy tampoco preparado, ¿no? Pero uno puede recordar, si a alguien le ha interesado este tema, que aquí estuvo la gran discusión también en la reforma o en la contrarreforma o en la discusión con la iglesia protestante. ¿Quién eran propiamente las mediaciones? Para la iglesia protestante, el mediador propiamente era Cristo y las escrituras. Todas las otras formas de mediación, sacerdocio, sacramento, quedan de alguna forma en un nivel bajo. Y la iglesia lo que va a hacer en toda la reforma es volver a presentar a la iglesia visible, al episcopado, al sacerdocio, a los sacramentos, como instancia entonces, como lugares que nos encontramos con Dios. Porque Dios se comunica a través de mediaciones. El caso de los sacramentos es como bien claro, ¿no? Los sacramentos uno ahí nos repara, nos purifica, los sacramentos además son signos visibles, nos encontramos con Dios a través de la Eucaristía, nos encontramos con Dios a través del perdón. Siempre la religión entonces tiene esos espacios, podríamos decir así, de mediaciones. Ahora, ¿qué hace tan complejo esto? Que la mediación puede no ser solamente formas propiamente religiosas. Y la mediación a lo mejor también podríamos empezar a verla, por ejemplo, en los signos de los tiempos,
que es cuando hablamos del Dios de la vida, o cuando hablamos de los acontecimientos humanos. ¿Cuántas veces los schoenstattianos no nos decimos, no leer las voces del tiempo? Es decir, Dios no solo se manifiesta en la iglesia visible, en sus sacramentos, en la Sagrada Escritura, en sus sacerdotes, Dios se manifiesta también en los acontecimientos del mundo. Y si seguimos además en otra forma, Dios se manifiesta también en personas concretas con las que nosotros tenemos vínculos. Nuestros padres, nuestras madres, podríamos pensar en los más pobres, también ahí Cristo se hace presente, lo tenemos por las Sagradas Escrituras. El problema es que, si bien en los sacramentos uno podría tener esas mediciones como estables, por decirlo así, en Cristo es mediador puro, sin pecado alguno, forma perfecta de mediación, es bastante más complejo mirar a Dios en los acontecimientos. ¿Hasta qué punto los acontecimientos me revelan? ¿Qué parte me revelan? ¿En qué sentido son opacos a la presencia de Dios? ¿En qué sentido reflejan y transparentan a Dios? ¿En qué sentido también las personas, mi papá concreto, un sacerdote, el padre Pato Muer, el padre Kentenich, en qué sentido también personas concretas son también de alguna forma mediadores también? ¿Por qué lo digo? Porque aquí vamos a ver, y con esto voy cerrando porque quiero que leamos un texto, que Schoenstatt, yo creo que va a tener una propuesta, que va a ser una propuesta de alguna forma que aparece en la epístola Perlonga, arriesgada. Es que las mediaciones también se manifiestan propiamente en esas experiencias vitales, en esas experiencias vitales concretas que tiene una comunidad de hermanas con un padre fundador a quien aman profundamente. En esas experiencias de obediencia, lo que hay en realidad es un acercamiento a Dios, en la medida que lo miremos orgánicamente considerado. En esa experiencia básica de confianza en la paternidad humana, hay también una experiencia de mediación. Y eso tiene toda una complicación sobre la que tendremos que volver a ver. Pero esa forma de mediación es de alguna manera la que Stein, de alguna manera, quiere advertir los peligros que eso puede señalar. Y Kentenich le responde, a pesar de que hay peligros prácticos, aquí hay principios en juego fundamentales. Ese es el drama, me parece a mí, entre Stein y Kentenich. Yo quiero, en la medida que podamos, ¿no?, ver dos textos que creo que pueden reflejar esto que estoy diciendo. Uno es el informe mismo, o una parte del informe mismo de Stein, y otra, una parte de la epístola Perlonga, primera parte, donde quiere Kentenich responderle al visitador. Voy a compartir. Voy a leerlo, voy a ver, me perdonarán, con una cierta rapidez. Les podemos enviar los textos, y los textos además, si ustedes compran el libro o si lo tienen, lo pueden mirar, ¿no? Pero miren el texto de Monseñor Stein. Este texto está en los documentos de Schoenstatt, editados por Patris. Stein dice, junto al padre, y como en toda familia natural, también en la familia de las hermanas de María de Schoenstatt, la madre debería tener y ejercer derechos claramente definidos. En la práctica, sin embargo, el visitador tuvo la impresión de que la madre, como cualquier otra hermana, constituye un mero órgano ejecutivo del padre, y no como en la familia un puesto que domina todo y a todos. De modo manifiesto, pesa sobre las hermanas que se desempeñan en la dirección y la formación la continua sensación de total dependencia y el sentimiento de temor de hacer algo equivocado, salvo que con esa misma falta de autonomía innata adquirida y esa fidelidad no sana se haya creado un contrapeso. Yo no veo, podríamos discutirlo, ¿no? No veo aquí una visión que podríamos decir ajena, extraña, preconciliar, jerárquica. No, es una visión muy pastoral,
muy prudencial y que lo que le preocupa a Stein, y tiene todo el derecho que le preocupe, es que en las hermanas de María, la superiora, que era la hermana Ana, que tiene toda una historia, ¿no? Que va a ser destituida y que eso va a llegar también a oídos de Trump, la hermana parece no tener un papel tan relevante como el que tiene el mismo fundador. Es además llamativo porque Stein, uno podría decir, no, es que este es un hombre machista, la visión del preconciliar de una iglesia, podríamos decir, patrocet. No, no, no. Él le preocupa el tema de las hermanas. Y continúa. Evidentemente, en una familia ideal también es legítima y necesaria la actitud filial de los hijos hacia los padres. Pero en el caso de hijos mayores y adultos, esta debería ser una filialidad madura. Ciertamente por un tiempo puede tolerarse una determinada filialidad primitiva, que dicho en otros términos, en la práctica se ve en la persona de los padres una filialidad en sí misma. El destino último le entrega como una etapa hacia una actitud filial depurada, precisamente en consideración de la carencia de hogar y el desarrollo de la mayoría de los hombres de hoy. Pero cuando esa actitud filial ante el padre de familia no va llevando paulatinamente a un real arraigo en Dios, entonces no alcanzará la meta que constituye la única razón por la cual debe cultivarse. También atento a los procesos que se están generando, también atento, y él da cuenta, esta generación además es una generación que ha sido golpeada, una generación de orfandad, se entiende de alguna manera la fascinación que ejerce el fundador, pero precisamente hay que estar atentos a esa fascinación no quede prendida en la figura del padre. Entre las hermanas de María parece haber muchas, incluso hasta las más altas esferas, que se quedan atascadas en esa filialidad primitiva. Pues te manifiesta una especie de embelezamiento que se ha expresado, por ejemplo, en el simbolismo cursi de ciertos actos de entrega al Padre. Esto es algo que se va a reiterar y lo va a también retomar Trump. Le molesta que en Schoenstatt exista una especie de piedad naif, kitsch, cursi. Usa la palabra kitsch, no es mía, es del mismo informe después de Trump. El visitador no puede menos que pensar que las corrientes del último tiempo que giran por interno en torno a la persona del padre Kenton del 20 de enero de 1942, en su mayor parte no surgieron en la fila de hermanas sencillas, sino que fueron iniciadas y transmitidas con gran habilidad por un grupo relativamente pequeño pero influyente, de hermanas que se han quedado en una filialidad no depurada. El grueso de las hermanas reaccionó ante ello de muy diversas maneras. Una, las de mayor ascendencia, se sumaron con entusiasmo. Otras, las dependientes, se dejaron arrastrar sin oponer resistencia. Otras, a pesar de sus reparos interiores, se esforzaron por integrarse sinceramente. No pocas dijeron interiormente que no y participaron solo formalmente en consideración a la unidad de la familia. Y miremos cómo responde Kentenich. Últimos 5 minutos para dejar espacio que podamos conversar, pero miremos cómo responde Kentenich para que demos cuenta que es otro tono, de alguna forma, es otra, de alguna forma, son otros supuestos, son otros fines los que está planteando. Y era comprensible entonces que no hubiese aquí posibilidad de comunicación alguna. No es que uno esté equivocado y el otro esté en lo correcto, es que están hablando de alguna forma desde perspectivas diferentes. Tomo una parte del texto, página 113-120 de la edición comentada por el padre Pato, que es la edición crítica, ¿no? Y dice Kentenich: la obediencia cristiana no se inclina ante cualquier hombre, sino ante Dios que está en el hombre. Si esto vale para todos los grados, tanto más para el más alto. Es posible que en ciertos ámbitos de la iglesia se sostenga teóricamente esta concepción, pero en la práctica es negada en infinidad de casos. De ahí que los autores cristianos modernos hablan no sin razón de las herejías de la vida cotidiana, a diferencia de las herejías doctrinales. ¿Quién se atreve hoy a repetir con los antiguos padres de la iglesia aquella afirmación tan rica en contenidos, sacerdos post deum deus terrenum? El sacerdote después de Dios es Dios en la tierra. Esta forma de pensar se nos ha vuelto extraña. Por eso, y no por otra causa, parece chocante que un superior, delante de subordinados, que según el precepto paulino viven y trabajan con libertad interior, con un pensar y sentir cristianos orgánicos, vierte esas palabras de los padres de la iglesia en la siguiente forma sencilla, popular y sin segunda intención.
yo soy Dios para ustedes. Cita ahí el mismo informe. En cambio, se prefiere aquella otra formulación desgastada, abstracta y por eso poco motivadora. Los hijos deben respeto, amor y obediencia a sus padres. Y aquí Kentenich, comento yo, ¿no? Está mirando fundamentalmente lo que le está pasando a la religión, al movimiento litúrgico, de alguna forma, pero lo que le está pasando a la religión, a la élite. Y aquí empieza a descubrir un drama para el padre fundador. El tema de la secularización no parece estar afectando solo al mundo laico, podríamos decir así. No solamente parece ser, como vamos a ver, la peste del naturalismo, el laicismo, algo que está corroyendo a las masas, sino que parece estar afectando a la misma iglesia alemana. Por influencia del movimiento litúrgico, la gente se entusiasma con la sabiduría de vida de los primeros cristianos, tal como resuena en la frase, vidiste fratem tuum, vidiste Cristo. Si viste a tu hermano, viste a Cristo. Sin embargo, en la práctica no se profundiza porque se conoce, se vive muy poco la ley de la transparencia y la persona en estado de gracia. Es interesante porque aquí ese es el mediador, la transparencia y la persona en estado de gracia, de la transparencia de todo lo creado y de lo referente a la sexualidad. No vamos a ahondar aquí en este tema porque lo vamos a dejar para las otras sesiones, pero vamos a tener que volver entonces qué significa la transparencia de la paternidad, la transparencia de la sexualidad, la transparencia y lo creado. Tampoco tiene mucho sentido restringir la concepción sobrenatural de la obediencia a la iglesia oficial. Cuando se ha debilitado el fundamento de la sana obediencia católica, el espíritu de fe ya no se podrá conjurar entonces los espíritus malignos que han invocado. Entonces se atreverán también a invadir los ámbitos oficiales de la iglesia. Fíjense además el tono de denuncia. Cuando uno empieza a ver, después cuando veamos la cita, esto no aspectaba bien, ¿no? Si yo voy a decir, voy a criticar que también estos espíritus malignos empiezan a invadir los ámbitos oficiales de la iglesia, tenía que esperar y es comprensible, no era por ser una iglesia preconciliar solamente, sino era comprensible de alguna forma que aquí hubiese reparo. Continúo la lectura. El espíritu y la fe y la obediencia católica están inseparablemente unidos, se relacionan entre sí como causa y efecto. La modalidad y grado de uno determina la modalidad y grado del otro. En todas partes está desapareciendo hoy el espíritu de fe y por eso desaparece también la capacidad de comprender la teoría y la práctica de la obediencia católica. Lo que Pío XI llama la peste del laicismo y León XIII naturalismo ha ido calando hoy en casi todos los ambientes, haciendo grandes estragos. Y cita aquí un texto de un padre, un jesuita, Everett Weiler, no lo voy a leer, lo iba a leer, pero no lo voy a leer. Lo dejaba porque esto es muy propio, además de Kentenich, en la epístola Perlonga, hacer referencia a la tradición de la iglesia, a una tradición de la iglesia que hoy parece ser, se ha eclipsado. Y termina diciendo, junto con la funesta separación mecanicista entre causa primera y segunda, el idealismo filosófico es también culpable de esta trágica situación porque el idealismo filosófico, siguiendo la ley del péndulo que rige las corrientes culturales, suscitó un vitalismo extremo. Lo ha llamado Esenia, permitió gobernar como coaliza, facilitándole la toma de poder. Solo podrán salvarnos de ambos peligros un pensamiento, una concepción de la vida sanos y orgánicos. Y este es el tercer tema que vamos a abordar en la tercera sesión, que significa una vida sana y orgánica. Vale decir, una decisión de conjunto que, respetando la ley de transferencia y la transfusión orgánica, sea capaz de restablecer la unidad en la atención y la armonía entre religión y vida, entre causa primera y segunda, entre naturaleza y gracia. Ese es el modo, ¿no?, de introducción que me parece a mí interesante y ver entonces esta epístola Perlonga como una forma de observar también el mensaje carismático de Schoenstatt. Yo creo que tenemos que leer el texto, a pesar de su densidad, para comprender mejor, porque aquí el padre lo que está tratando de hacer es justamente de observar el movimiento. Con una crítica a la iglesia, pero de observar justamente qué es lo novedoso, qué es lo esencial que está trayendo Schoenstatt como movimiento carismático y profético. Abrimos entonces ahora a las preguntas, a la conversación y a la discusión. No sé cuánto tenemos, Francisca. 9:10, 9:15, tú ahí nos dices. Sí,
15 minutos. Muchas gracias, Ignacio. Creo que tocaste un tema bien importante, que es el tema de las mediaciones, en el fondo las causas segundas, que nosotros lo vivimos tan vitalmente y normalmente, pero que a mucha gente le cuesta comprenderlo. Pero, por favor, el que quiera decir algo, abierto. Tienen que... Puede ser pregunta o comentarios, por favor, o crítica. Sí, Aquí no, ningún problema. Cada uno también tiene su forma de observar justamente este modo que el padre Kenton tiene de mirar Schoenstatt. ¿Puedo hacer un aporte? Por favor. adelante. Bueno, me llamo Leandro, ahí dice Ale y Leo Escarfó de Bahía Blanca porque mi señora no está. Tuve una ocupación, así que estoy yo solo. Soy de la Argentina, soy de un lugar donde tuve la suerte de... Perdón. ¿Perdón? No, está Algo se abierto el metió en el micrófono, medio. Erika. Está abierto Erika Cisnero. Gracias. Sí, ahí la Ahí silencio. está. Ahí está. Perdón. Tengo la suerte de vivir en un lugar donde el padre Kentenich lo visitó 2 veces. Y eso también es un regalo, ¿no? En la famosa capilla de Paso Mayor, que es el santuario de Paso Mayor. Bueno, pero no importa. Me quedé sorprendido por la palabra continuará. Eso a mí me abrió y me puso en perspectiva. Esto es un testimonio personal nada más, ¿no? Ni debate ni nada. Nosotros este año cumplimos 40 años de Alianza de Amor. Eso quiere decir que estamos en Schoenstatt desde la juventud masculina y femenina donde nos pusimos de novio. Así que hemos estado toda la vida metidos en este maravilloso movimiento que es Schoenstatt. Y en una época, usted, padre Patricio, me corregirá, yo había escuchado que cuando una generación de padres de Schoenstatt, los primeros, podían leer la carta del 31 de mayo sí, y estaba cerrada y no la leían sin tomar apuntes una vez en la vida. Después, con el paso del tiempo, fuimos entendiendo otras cosas, apareció algo más. Yo tengo de hace unos 10, 12 años que me dieron una fotocopia de una parte de la epístola Perlonga y yo lo guardé con un espíritu de clandestinidad que me parecía una locura. Tengo la fórmula de la Coca-Cola, la tengo yo. Y ahora la compramos en Editorial Patris, ¿no? Me parece interesante que esto continúe y de esta manera, de esta manera. Creo que a veces los schoenstattianos, y esto también hago mea culpa, no sé si la palabra correcta es esta que voy a decir, pero cultivamos a veces un secretismo. Nos gusta guardar, esto no lo comenten, esto para algunos sí, para otros no, fíjense, no, mejor, a ver si no lo entiende. Celebro profundamente esto que estamos haciendo. Estoy participando en otro ciclo que se llama La Tierra Nace el Cielo, que se hace acá en la Argentina, que también es excelente, que viene de la mano con esto que están haciendo acá en Chile. Los felicito y que continúe. Lo único que pido a la Mater es que nos mueva un poco para que el continuará no nos lleve tanto tiempo. Muy Muchas bueno, gracias. muy bueno, gracias. Cristian, el micrófono. Ahí sí. Eh, bueno, primero comentar que agradecer las dos presentaciones, las dos visiones complementarias o que se suman y decir que para mí es un aluvión de información y de perspectivas que hay que digerir. Yo no, dicen, saben que opinen, pero es muy difícil porque todavía hay que procesar todo esto, vamos, y cosas que, por ejemplo, para Ignacio Serrano son muy simples, vamos, aparentemente, se miren la carta como un espejo. Yo todavía estoy pensando qué has querido decir con eso, vamos. ¿Mm? Pero quería hacer un comentario sobre, y unido en cierta manera a lo que recién se dijo sobre este cierto secretismo, que yo no lo veo así, pero una de las críticas que menciona el padre Patricio es la terminología nuestra.
Y yo creo que si alguien de una parroquia entra a una misa, a un encuentro de un curso, a una jornada, es bien probable que hoy día también no entienda mucho, ¿no? Porque tenemos sin duda nuestra propia jerga, pero y creo que al respecto es importante a lo mejor nosotros mismos volver a entenderla y ser capaces de expresarla de manera que otro la entienda, y como una forma de conquista y una forma de apertura, porque nuestro carisma no es para nosotros, sino que es para la iglesia y pasa también en cierta manera por la terminología. La verdad es por lo que hay detrás de la terminología, pero no sé, sería interesante saber qué aspectos de la terminología. Yo entiendo que uno es el capital de gracia, eh, o esto de ser idea predilecta de Dios o criatura predilecta. Entonces, claro, capital de gracia, por de pronto, claro, o contribuciones al capital de gracia. Y tal vez uno podría hacer un listado de otras 15 o 40 expresiones que son muy difíciles de entender. Entonces creo que sería un ejercicio interesante, y parto por mí, transcribir eso a un lenguaje eclesial más comprensible, que nos haría también entender a lo mejor el fondo de lo que el Padre quería, porque lo asumimos así, pues. Es como uno entra a la iglesia, aprendió con los padres, con quien fuera, que coloca la rodilla derecha en el suelo y hace la señal de la cruz. Bueno, pero ¿qué significado tiene eso, etcétera? Entonces, en esa comparación, formas o términos propios, eh, llenarlos de contenido, de comprensión más amplia. Cristian, yo quiero opinar algo respecto a lo que tú dices que me parece tremendamente. Los dos, también el comentario que hacías del esoterismo, el secretismo, dijo. Yo no tendría problema en decir hasta esoterismo. Ahora, también yo creo que son momentos de madurez de un carisma. Y yo creo que eso también le pasó al cristianismo en un momento cuando se habla de esta disciplina arcana. Normalmente el cristianismo no revelaba sus ritos porque los demás se iban a burlar. Por ejemplo, el rito de la comunión, comer a Cristo. No lo revelemos porque se van a burlar de nosotros. Y eso hoy ya no es necesario guardarlo. Es decir, yo no tendría problema en decir secretismo, esoterismo, pero diría que eso es propio de los procesos que van transcurriendo el carisma. Creo que el problema es si lo seguimos manteniendo, como que tuviese sido hace 40 años, 50 años, cuando ya la situación es distinta. Así que en ese sentido, eh, yo soy más radical de lo que tú dijiste. Efectivamente, creíamos tener la fórmula Coca-Cola y no queríamos decirla. Ahora, me parece también interesante lo que dice Cristian. Yo una vez escuché una frase, de un filósofo que se llama Hans-Georg Gadamer, y que dice así: lo que no sabemos decirlo de distintas formas, no lo sabemos. Y yo me hago este ejercicio de decir de distintas formas, cómo decir corrientes de vida, capital de gracia, causa segunda, todos esos términos, y tratar de decirlos de otra forma. Yo creo que es un ejercicio súper saludable para entenderlo. De hecho, podría haber dicho, la carta trata lo de las causas segunda y la causa primera, la relación de unidad entre fe y vida, pero hablé de las mediaciones. ¿Por qué hablé de las mediaciones? Porque me parece que era el modo donde cuando uno vuelve a tratar de comprender algo. Entonces yo creo que el ejercicio que tú propones de ser más eclesiales, yo creo que es un ejercicio no solo que le hace bien al otro, nos hace bien a nosotros. O sea, no solo para que nos entienda la iglesia. Yo creo, porque voy a ser duro así con lo que estoy diciendo, soy a lo mejor muy áspero, pero yo creo que cuando nosotros repetimos corriente de vida, capital de gracia, causa segunda, mentalidad orgánica, y no tenemos traducciones porque nosotros mismos no lo entendemos. Nosotros mismos, a ver, estoy siendo muy bruto, pero no nos hemos dado el trabajo de pensarlo más o ahondar más en esas realidades. Así que comparto lo que tú dices por un sentido eclesial, pero también porque es una forma de mirar nosotros como chonstatianos y entendernos a nosotros mismos como un espejo, como decía. Eso. Fernando, dale. Yo, Sí, oye, para mí, yo les agradezco mucho, súper interesante toda la presentación, el tema fascinante. Fascinante porque para mí la genialidad profética de nuestro Padre son los nuevos tiempos. Eso es lo que a mí me enamoró por llegar a Schoenstatt. Cuando yo conocí Schoenstatt en el 60 y tanto, la revolución era eso.
que era una cuestión absolutamente inimaginable. Vienen grandes cambios, la iglesia y la sociedad cambiará de forma inimaginable. Y ya esos tiempos ya llegaron, están con nosotros. Ha pasado mucha agua bajo el puente. El Concilio Vaticano II entero está confirmado y termina donde debiera haber empezado, en palabras del Padre. Estamos 75 años después del 31 de mayo, 60 años después de la muerte del Padre, 110 años después de la fundación y 115 años después de su ordenación sacerdotal, 140 años de su nacimiento, 130 años después de que se hizo la primera alianza de amor entre su mamá y la Virgen. Aquí ahora está en plenitud la inteligencia emocional, que fue descubierta o por lo menos hecha masiva en 1985 por Goleman. Y la inteligencia intuitiva, más nueva todavía, 2005. Y las tres, inteligencia racional, emocional e intuitiva, en plenitud, en todo el mensaje del Padre. Entonces, mi pregunta hacia a ti, Padre Patricio, y hacia todos, digamos, es un poco cómo estamos en Schoenstatt incorporando estas cosas que hasta el más común de los mortales, mi jardinero y toda la gente que muchos no saben ni leer ni escribir, tienen acceso y les parece obvio. ¿Ya? Entonces, como que de repente nos quedamos mucho en una dogmática, en una discusión teórica de cuál es la verdad, cuando estamos en un mundo brutalmente pragmático, que reconoce que hay muchas verdades y que esas verdades no son contrapuestas, sino que se suman y se integran, como siempre lo propuso el Padre en esta organicidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo avanzar en Schoenstatt para modernizarnos y también para hacer esto que estamos haciendo aquí, que es el método del Padre, la mesa del Rey Arturo? Júntense, cuenten sus experiencias, escúchense y no importa quién tiene la razón, todos tienen un poco de razón. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que es muy verdadero lo que tú dices y yo creo que bueno, vamos a ir avanzando. Esto continuará, como decían, y es bien importante, y vamos a ir avanzando en esta tarea. Lo que nosotros queríamos era motivarlos para leerlo y para que ustedes mismos se hagan una idea de lo que es esta obra, que es realmente muy buena, y este orden que le dieron estos dos profesores hace que podamos entenderla y comprenderla mucho mejor. Así que vamos a dejarlo hasta acá para que no sea muy largo y la próxima nos veremos pronto para ir ya entrando en los temas centrales de la Epístola Perlonga. Así que muchas gracias y gracias por estar hoy día. Que les vaya muy bien. Nos vemos.